Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Valverde, soy comediante, me dedico al stand-up comedy. Bueno, ahora no tanto porque estoy encerrado en mi casa, pero me dedico hasta marzo, me dedicaba al stand-up comedy. También conduzco un programa de, bueno, un podcast, la verdad, que se llama El Sentido del Humor, que lo pueden encontrar en Spotify, eh, donde hablamos de comedia, de actualidad y básicamente tratamos de hacer reír a gente desconocida. Eso me he dedicado toda mi vida, a tratar de hacer reír a gente desconocida. Ya sea en bares, ya sea a través de la radio, ya sea escribiendo, eh, el poder entender de qué puedo hacer que se ría la gente que no conozco. Así que quiero invitarlos a que conversemos un ratito sobre esto, contarles alguna técnica y recursos y algunos datitos que les podría servir para poder hablar en público, presentarse y hacer reír, idealmente. Eso. Bueno, para contarle un poquito sobre mí, yo empecé a hacer radio a los 15 años en Arica. En la misma época también empecé a escribir para un medio local en el que todavía trabajo. Y básicamente siempre escribí e hice radio pensando en hacer reír. Ya hace 5 años me vine a Santiago a vivir para dedicarme lo más profesionalmente al humor y he experimentado con distintos formatos que eh, lleguen a la gente de una u otra manera. Co-creé una serie, una web serie que se llama Gatos Comunes, que la pueden encontrar en internet. Como les dije, bueno, también hago un podcast y también hago stand-up. Eso. Antes de hablar de cosas más concretas, de cómo hacer reír a gente desconocida, digo hacer reír a gente desconocida porque todos somos chistosos, todos tenemos el potencial de ser graciosos, todos somos graciosos para alguien, todos somos chistosos en ciertos contextos, todos y todas somos creativos en ciertas áreas de nuestra vida, ¿ya? Y ahí me quiero detener un momento en la creatividad. Es importante entender que la creatividad no es algo de gente especial, ni gente loca, ni gente genia, ni nada. La creatividad es algo que todos podemos desarrollar. La creatividad es algo como cualquier otra habilidad o herramienta que se puede aprender, que se puede desarrollar. Eh, Alguien decía por ahí que decir no soy creativo es como decir no sé leer. No significa que estés incapacitado para poder leer, solo significa que no has aprendido o no te han enseñado a leer. En este caso con la creatividad pasa lo mismo. Si uno lo ejercita, si uno lo desarrolla, si uno lo practica, puede ser muy creativo. Ahora, para eso son necesarias cuatro cosas. Primero, el elemento. Es importante que sepas cuál es tu elemento, qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que a ti se te hace fácil, qué es lo que a ti te lleva a profundizar e ir más allá en cierto ámbito. En mi caso es el humor, en otros casos puede ser la ciencia, puede ser las matemáticas, puede ser la psicología, puede ser la carpintería, el albañil, no sé cómo se dice, bueno, lo que sea, el té. Hay gente que le apasiona el té y es muy creativa en el té. ¿Por qué? Porque saben cuál es su elemento. Entonces, si tú te dedicas, eres contador auditor, pero te gusta la música, probablemente como contador y auditor no seas muy creativo porque en verdad tu pasión, y ese es el segundo elemento, el segundo ámbito, la pasión, está en la música, ¿cierto? Y te dedicas a ser contador porque, pucha, porque hay que ganarse la vida, ¿cachai? Entonces probablemente seas muy creativo en la música, pero como contador tal vez no solo replicas y
saca el IVA y llenas Excel y bueno, lo que hagan los contadores. Sin embargo, si a lo mejor tu papá era contador, tu mamá era contadora, tú creciste en un mundo de contadores, te gustó desde chiquitito, creciste, estudiaste, te transformaste en un contador, estoy contando algo que tal vez no pasa mucho, pero te transformaste en un contador, amas ser contador, probablemente seas muy creativo como contador, ¿cachai? Porque eso es lo que te gusta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es súper fome ser contador, pero aún así, si es lo que te apasiona, puedes ser súper creativo en esa área. Eh, ¿Cómo? Tercer punto, con disciplina y con práctica. Es lo más importante. Ninguna persona que haya inventado grandes cosas, que haya marcado por distintas razones, eh, lo hace de vez en cuando. Necesitas disciplina, necesitas prácticas, necesitas darle un lugar en tu vida que le vas a dedicar tiempo, sacrificios, etcétera. Eh, Ahora, a veces, por ejemplo, no sé, sale un comediante genial en un programa, todos lo amamos y después nunca más sabemos de él. Bueno, es porque, claro, tal vez era su elemento, lo hacía con pasión, pero no tuvo ni disciplina ni práctica, entonces probablemente después lo vemos unos años después, vuelve, llega no sé, a un festival y, uy, la fumedad para grande, no tenía la misma chispa, claro, porque no siguió trabajando, no siguió entrenándose. En cambio, a lo mejor alguien que no era tan genial eh, como esta otra persona, que fue a lo mejor un fenómeno así puntual, alguien que no era tan genial, a lo mejor sí tiene una carrera de 30 40 años dedicándose a eso, porque tiene la práctica y la disciplina para poder llevarlo a cabo a lo largo del tiempo, que al final es más importante. ¿Ya? Y el cuarto punto es el riesgo. El riesgo. Hay que salir de la zona de confort. Hay que plantearse nuevos problemas, plantearse nuevos desafíos. Si estás haciendo algo y ya te sale bien, no te quedes con eso. Anda un poquito más allá, anda, busca por otro lado. A lo mejor eso otro no te va a salir bien, busca por otro, pero es necesario el riesgo, porque cuando te pones en riesgo, riesgo en el sentido de apostar, desafiarse a uno mismo, no riesgo de ya ahora voy a andar desnudo por la Antártida. Eso es estupidez, no es riesgo. El riesgo es salir de la zona de confort, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas opciones y eh, no quedarte tranquilo con lo que ya tienes, con lo que ya haces, con lo que ya te sale bien. Porque ahí muere la creatividad. La comodidad es el enemigo de la creatividad. Eh, Dicen que el aburrimiento es amigo de la creatividad, porque cuando estás aburrido, cuando no tienes nada que hacer, me acuerdo Florcita Motúa decía, bueno, a algunos les gustará, a otros no, no sé, pero él lo decía, porque no te va a decir, oye, mira, Steve Jobs, no, si era Florcita Motúa el que lo decía. Florcita Motúa decía que, eh, que él aprendió a cantar, a tocar guitarra y todo, porque no tenía nada que hacer cuando chico, porque era una familia medianamente pobre, vivía con la hermana, el papá trabajaba todo el día, estaba solo en la casa, a lo mejor no tenía ni tele, y ahí estaba. Entonces se te empiezan a ocurrir cosas para entretenerte, para sobrevivir, para sobrellevar esto, y vas buscando y vas siendo más creativo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo no me aburro porque de chiquitito como que aprendí a, a potenciar como mi mundo interior, porque no, mientras mis primos chicos eran así como, oh, estoy aburrido y que no estamos jugando nada, yo estaba como sentado haciendo cualquier cosa, buscaba o dibujaba o pintaba o jugaba con alguna cosa y no me aburría nunca. ¿Ya? Eh, Eso, seguimos con lo siguiente. Otro punto importante que está ligado completamente, se dieron cuenta de ese corte, ¿sabes? Sé que me di cuenta que se estaba apagando el computador. Entonces le puse pausa, fui a cargar el computador y volví. Pero aquí estoy, no me he ido. Bueno, ustedes ni lo sintieron, yo estuve acá siempre, a lo mejor hubo un corte así nomás. Pero bueno, en ese corte yo salí y volví. Eh, Muy ligado a la creatividad, porque claro, te puede gustar una cosa, tu elemento, puedes tener pasión en ello,
que tengan mucha disciplina, mucha práctica en aquel ámbito, y puede que te cueste arriesgarte, que tratas, pero te cuesta salir de ese cuadrado delimitado de cómo aprendiste que se hacía eso que te gusta. Y eso tiene que ver con un concepto llamado pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el pensamiento que nos inculcan en los colegios, que nos inculcan cuando estudiamos y que nos lleva a replicar y reproducir la información que adquirimos. Y conste que no dije conocimiento, dije información, porque el conocimiento quiere decir integrar el conocimiento, valga la redundancia, criticarlo, es decir, ver de dónde viene, cómo llegó a este punto, internalizarlo, hacerlo tuyo y luego utilizarlo. Sin embargo, lo que nos enseñan en el colegio muchas veces es solo replicar información tal como nos la enseñaron, ¿cierto? Te enseñan de que, no sé, en matemática te enseñan que tal fórmula se hace de tal forma y tú tienes que presentar en la prueba el resultado, pero tienes que mostrar que hiciste la fórmula tal como te la enseñaron. Entonces probablemente no entiendas qué son estos números, para ti sean números en un papel nomás, pero hiciste exactamente lo que dijo el profesor, así que te sacaste un 7. Sin embargo, un cabro que tenía que sacar este resultado y se le ingenió porque no se acordaba bien de la fórmula y buscó de otra forma y lo hizo, y lo asemejó con frutas. Y entonces, a ver si tengo 5 frutas, me faltan 4, pero yo le pasé a Martincito 3 y después vino Juanito y me pasó 2. Y entonces, pucha, me acuerdo que la María partió una por la mitad y se la comió. Y después vino mi mamá y me retó y me quitó las manzanas, pero se le quedó una. Y me devolvió Martincito y Juan, me devolvieron la que me habían quitado. Y claro, tengo tanta cantidad de manzanas. Mira, si pueden, devuelvan el video, si a alguien le gusta la matemática, y podrían en los comentarios poner el resultado de lo que acabo de inventar, porque igual creo que tenía lógica. Creo que si sacáis el cálculo de lo que le quitaron, le pasaron y todo, creo que hay una cantidad ahí real. Así que si pueden en los comentarios pongan cuál es el resultado de ese ejercicio. ¿Ya? Bueno, si el niño hace este ejercicio y lo lleva a número que creo yo es mucho más creativo y creo que es mucho más valioso porque aprendió a resolver un problema con sus propias herramientas, pero no escribió el desarrollo, solo puso el resultado, un 1. ¿Por qué? Porque no replicó exactamente la información como se le enseñó el profesor. Ya, entonces, pensamiento convergente es la forma de que nos enseñan de que cada problema tiene una solución, cada cosa tiene una forma de hacerse, cada acción tiene una reacción y por ende las cosas se hacen de una forma y así andamos por la vida. ¿Ya? Entonces, obviamente tomar riesgos, buscar alternativas va a ser muy difícil. Eh, y aunque no lo crean, eso que uno aprende en el colegio se internaliza y al final es una forma de comportarnos que tenemos en la vida. Entonces, es súper importante desarrollar el otro tipo de pensamiento que existe, que es el pensamiento divergente, que es la capacidad que tenemos de, para un problema, encontrar múltiples soluciones, ¿ya? Para un conflicto, encontrar múltiples respuestas, para una situación encontrar múltiples opciones. El pensamiento divergente es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede trabajar y nos va a ayudar mucho para fortalecer nuestra creatividad. Eh, a ver, pensamiento divergente. Por ejemplo, a mí pasa a veces con mi pareja que estamos conversando sobre algo tal vez serio, algo tal vez triste, no sé, y yo le digo, oh, ¿te imaginas que hubiese pasado tal cosa? Y se molesta porque obviamente estaba contando algo terrible y yo le di una alternativa de que si hubiese cambiado tal factor hubiese sido muy gracioso. Bueno, no lo hagan. Cuando alguien le está contando algo, escúchenlo
no hagan chistes con eso. Pero en mi caso es mi forma de comunicarme que tengo y la forma de resolver conflictos que tengo. Imaginarme todas las opciones posibles y ver cuál de esas es la más asertiva o efectiva para llevar una buena relación, una buena vida, una buena convivencia en general. Eso que permite el pensamiento divergente es algo que nos va a servir mucho para la resolución de conflictos, que nos va a servir para solucionar problemas de la cotidianidad, para pensar fuera del cuadrado, fuera de la caja, como le dicen, y darnos cuenta que todo problema, toda situación tiene un montón de alternativas. Me gustaría hacerles un ejercicio. Piensen en el color rojo, ¿ya? Piensen en el color rojo y, y piensen en todas las cosas, objetos, personas, animales, situaciones, ambientes, etcétera. Todas las cosas de color rojo que se le ocurran en un minuto. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir desde ahora ya. Ustedes ponen pausa en el video, piensan en todas las cosas y cuando terminen escriben en los comentarios la cantidad de cosas que pensaron. ¿Ya? Entonces la mayor cantidad de cosas rojas en un minuto. ¿Ya? Eso lo ponen en los comentarios, no vean la otra respuesta, solo escriban la suya y después al final del video ven, comparan con el resto. O mira, esta persona encontró 37 y yo puse 4. Bueno, tal vez sus pensamientos no es muy divergentes. Entonces va a ser bueno para que lo sigan desarrollando. Bueno, y a lo mejor tampoco no hay ninguna respuesta porque eres la primera persona que ve este video. Entonces, si eres la persona, tienes una labor mayor todavía. No me dejes solo y pon tu respuesta a este ejercicio. ¿Ya? Entonces, la mayor cantidad de cosas rojas que se les ocurra en un minuto, desde ahora, ya. Bueno, se supone que pusieron pausa, así que ahora vamos a seguir nomás con el curso. Espero que hayan puesto sus respuestas. Eh, otro ejercicio, pensando en esto del pensamiento divergente y buscar alternativas y distintas respuestas a algo que para uno puede ser una cosa y para otro otra cosa. Y eso es lo bacán. Por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, darnos cuenta de que las distintas personas tienen distintas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si tienes un cargo de liderazgo, un cargo de jefe, una jefatura, una administración, no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo hay dos tipos de jefe. Está el jefe que te retroalimenta de las cosas buenas que hiciste, ¿cierto? Las valora. Y las cosas que te equivocaste te dicen, mira, tal vez podría ser de otra forma, dale una vuelta, mira, a mí se me ocurre, podría ser así o así. Y te da alternativas y se centra en mejorar, ¿cierto? Pero hay otros jefes, y que son los jefes que tienen un pensamiento mucho más lineal, mucho más vertical, ¿cierto? Que es ese jefe o en general esa persona que te retroalimenta diciéndote, mira, es que tú lo hiciste así, yo creo que debería ser así, así, así. Y si te dan cuenta no te están diciendo que tú lo hiciste mal y que a lo mejor a él se le ocurrió cómo mejorarlo, sino que te están diciendo que la forma en que tú lo hiciste no es la forma en cómo lo hubiesen hecho ellos. Y como ellos no son capaces de salir de su caja y dentro de la alternativa que ellos tienen de cómo debiesen hacerse las cosas, al final llevan eso que hiciste tú, que a lo mejor estaba bien, a lo mejor estaba hasta mejor de lo que a ellos se les ocurría, pero lo llevan a hacerlo de esa forma que ellos saben hacerlo y se sienten cómodos de realizar. Ya, eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de que, especialmente cuando trabajamos en equipo, tratar de aportar pensando en que esto vaya creciendo y no en llevar todo a mi cancha, a mi lado de la cancha, a mi zona de confort, a cómo yo hago las cosas para estar cómodo. ¿Ya? Eso. Entonces otro ejercicio para que vean que distintas personas pueden hacer las cosas de distintas formas y no por eso está bien o está mal. Este ejercicio se llama las iniciales. Le acabo de poner las iniciales. Les voy a dar 4 letras que van a ser las iniciales de 4 palabras y esas 4 palabras tienen que formar una frase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta no es este es el PROI, ¿no? Este es el PROI. Por ejemplo, si las letras fuesen A, B, C, D.
¿ya? Entonces, ustedes van a poner en sus comentarios, en los comentarios de aquí, van a poner una frase que tenga 4 palabras y que esas 4 palabras empiecen con las 4 letras que le di, que en este caso el ejemplo es A, B, C, D. Entonces ponte tú que uno pone algunos biólogos comen delfines, ¿ya? A, B, C, D. Otro pone amigos bacanes cenan dinero. ¿Por qué? Bueno, cosa de ellos. Ellos verán lo que cenan. A lo mejor le va a hacer mal para guatita, pero no lo vamos a andar juzgando, especialmente porque son gente ficticia que no existe. Pero algunos amigos bacanes comen dinero. Las dos con comen, bueno, hay cada uno con sus fijaciones también. Pero si se dan cuenta, con las mismas letras, la misma cantidad de palabras, hice frases distintas. Las dos comían, tal vez porque es temprano y no tomamos desayuno, pero eso es importante también. Son los temas que uno tiene dentro y que lo utiliza, y que son estos salvavidas que te sirven para, con información que tú ya manejas, que te sirven para darle forma a las cosas que a veces cuando tienes que improvisar, decir algo, uno tiene una batería de temas que siempre es bueno conocerlos, conocerse a uno mismo para poder utilizarlo. Ya, entonces, ejercicio. Yo le voy a dar 4 letras, ustedes ponen pausa y escriben una frase con esas 4 letras. Ojalá no algo ordinario, porque igual esto es medianamente solemne lo que estamos haciendo. Ya, entonces ojalá algo no ordinario, pero les voy a dar 4 letras, ustedes escriben una frase y lo mismo. Solo escríbanla, no vean las otras respuestas. Al final del video, vean qué respondió el resto. Y recuerda que puede que tú seas el primero, entonces no te sientas mal. Estás abriendo un nuevo mundo. Ya, entonces le voy a dar 4 letras que son E, C, D, F. E, C, D, F. Una frase con 4 palabras que empiecen con E, C, D, F. Desde ahora, ya. Listo. Espero que hayan respondido bien. Y no hay pregunta, no hay respuesta buena ni mala. O sea, lo único que para que esté bueno es que hayan usado las 4 letras, que sean 4 palabras y que sea una frase con sentido. Ya, eso. Espero que lo hayan realizado. Y háganlo, hagan el ejercicio. Si se le ocurra más de una frase, escriban todas las posibles. Porque sirve harto. Sirve harto también, por ejemplo, buscar un elemento. Este ejercicio a mí me gusta mucho, que yo lo conocí por primera vez en un programa que se llamaba Whose Line It's Anyway, que es como quien va ganando da lo mismo, que era un programa de improvisación gringo, que era muy parecido a lo que después hicieron aquí con Los Improvisadores. ¿Ya? En Vía X dan Los Improvisadores, que son juegos de improvisación, ¿cierto? Un montón de juegos. Y hay uno que me gusta mucho que se llama Props o Utilería, donde dos parejas, a cada uno le pasaban un artefacto, que puede ser cualquier cosa, un artefacto de utilería del canal. No sé, por ejemplo, ya este almohadón. ¿Ya? Entonces, la pareja tenía que ir haciendo distintas cosas utilizando este almohadón. ¿Ya? Y es muy creativo, muy entretenido, porque te das cuenta de que un objeto que tiene ciertas características, que ha sido utilizado para ciertas cosas durante la historia, con un poquito de creatividad, pensando divergentemente, puedes utilizarlo para lo que se te ocurra. Y aunque no sea exacto, si lo suficientemente cercano, verosímil o creíble, que de eso vamos a hablar un poquito después, a la gente le va a hacer sentido. Entonces puedes crear nuevos mundos, nuevas ideas y salirte del espacio para dar otras alternativas. ¿Ya? Mira, voy a buscar una cosita porque quiero contarle un ejemplo sobre este ejercicio que creo que le puede servir harto. ¡Pum! Ya, esto es una escoba. Ya, yo algunas veces he impartido un taller que está relacionado con lo que ahora le estoy comentando, taller de creatividad, de recursos cómicos para el desarrollo de la gente.
Si les gustaría que en los comentarios pongan si les gustaría que lo realizase. Porque era bien entretenido. Era como esto que le estoy contando ahora, pero en varias sesiones mucho más detallado. Bueno, en este taller, en este curso, en esta conversación, yo a los participantes les hacía algunos ejercicios de improvisación porque son súper importantes para poder salir, como les decía, de esta caja, de esta forma que tenemos de hacer las cosas y poder eh, desarrollarnos creativamente, saber cómo resolver conflictos, cómo salir al paso de ciertas situaciones, etcétera. Ya, entonces yo le hice el ejercicio este de utilería a los participantes y les pasé algunos objetos que yo tenía en mi casa, entonces no eran objetos de utilidad de televisión que son mucho más como abstractos, eran cosas, no sé, un sopapo, una escobilla, un mantel, un sombrero y a una pareja le pasé una escoba como esta, ¿ya? Una escoba y tenían 2 minutos para utilizarlo de todas las formas posibles que se le ocurriese esta escoba, ¿ya? Entonces le dije ya, desde ahora listo ya. Y la persona me acuerdo que empezó a decir, no sé, soy una bruja, me voy en mi escoba, hoy soy un conserje, estoy barriendo con mi escoba, soy la señora de Tommy Jerry, le estoy pegando al gato con mi escoba. Y así durante 2 minutos. Y yo me quedé pensando porque por un lado había sido creativa, se podría decir, porque utilizó la escoba de muchas formas. Entonces, a primera vista, parece creativo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Eh, Sin embargo, después recapacité cuando otra persona hizo el ejercicio con la misma escoba y los ejemplos que dio esa otra persona eran, no sé, pues, por ejemplo, eh, hoy soy Pinocho, he mentido mucho. Oiga, mijito, hoy tráigame la tijera para cortarme el bigote. No sé, pues, hoy soy Jesucristo, puta, este fin de semana estuvo súper pesado, weón. Eh, no sé, me salió un grano re grande. Hoy me está creciendo el grano re grande que me está saliendo. Ya, de ese estilo. ¿Y qué me di cuenta ahí? Me di cuenta de que a pesar de que ambos habían utilizado la escoba para muchas cosas, el primero había utilizado la escoba siempre como escoba. Es decir, a pesar de que lo utilizó en distintas situaciones, una bruja que vuela en su escoba, un conserje que utiliza su escoba, la señora Tommy Jerry que le pega al gato con la escoba, nunca pudo salir de que la escoba era una escoba y que la escoba sirve para ciertas cosas. Entonces lo que utilizó no fue la creatividad, sino que la memoria. Empezó a pensar en todas las cosas que esta persona había aprendido eh, o había visto a alguien o a algo utilizando una escoba. Es decir, nunca fue capaz de dejar de ver la escoba como una escoba. En cambio, la otra persona no veía una escoba, veía los elementos que conforman la escoba, pero si lo reestructuraba, estos elementos podían ser una nariz de Pinocho, podían ser un bigote de un abuelito, podían ser un casco de un romano, podían ser la cruz de Jesús. Entonces esta persona fue capaz de pensar realmente, divergentemente, y, eh, y salir de la estructura impuesta para poder tomar riesgos con esta situación y llevarlo a otros planos. Y a lo mejor en esa medida, por ejemplo, no sé, el del bigote no era tan bueno. Entonces, pero tomó el riesgo y a lo mejor el de Jesús a mí fue el que más me gustó. ¿Cachai? Y fue una búsqueda, porque primero la nariz de Pinocho, claro, de madera, el palo era de madera, largo, buena. Después el bigote no tan buena, probó, ya por otro lado, Jesús, buena, ese estuvo bueno. Entonces, esa es la diferencia, creo yo, entre tomar, replicar información que a veces parece creativa y ser realmente creativo. ¿Ya? Eso en cuanto al pensamiento divergente. Con estos pequeños ejercicios, como les decía, lo de la sigla, lo de tomar algo, por ejemplo, también, si están en su casa, en su habitación, no sé, en cualquier lugar, busquen un objeto que esté, ya, por ejemplo, no sé, este lápiz, ¿ya? Y piensen en todas las cosas que han vivido con ese lápiz.
para qué lo utilizaron, cómo llegó, y se dan cuenta que un puro elemento le puede traer un montón de recuerdos, un montón de alternativas, un montón de historia. Imagínense qué va a pasar con este lápiz a futuro, hacia dónde va a ir. Imagínense todos los futuros posibles que tiene ese lápiz. Si lo tienen ustedes, si después llega alguien y se lo roba, si se les pierde en la universidad, si se les rompe, si dibujan algo y ese algo genial y lo publican y se hacen famosos gracias a ese lápiz. Existen millones de futuros. Y tal y como existen millones de futuros, eh, si esto lo empiezan a aplicar a la mayor cantidad de cosas dentro de su vida, se van a dar cuenta de que todo tiene muchas opciones, todo tiene muchas alternativas, todo tiene muchas soluciones. ¿Ya? Eso, quería sentar las bases de esto, que tal vez no es explícitamente lo que quería conversar, y tomó tal vez la primera mitad de esta conversación, pero creo que eran ciertos elementos que son importantes entender para poder desarrollar lo siguiente. Eh, a veces la gente me pregunta, oh, ¿y cómo puedo escribir una rutina de stand-up? Pero, pero antes de eso existe todo este ejercicio previo que es amoldar la mente, soltarla, entrenarla para poder pensar de una forma distinta, que al final el humor es un poco eso, ¿no? El humor es una mirada distinta a las situaciones lógicas, ¿ya? Eh, el humor es darle un giro a las situaciones, es tomar algo que a los otros les hace sentido y plantearlo de una forma que rompe la estructura y por ende causa risa, ¿cierto? Entonces es súper importante entender que si queremos hacer reír a otros, no podemos ser obvios, no podemos ser lineales, no podemos ser verticales, porque vamos a dar una respuesta que ya la otra persona da por hecho y por ende no se va a reír. Ya. Eso. Ahora, como tema de transición entre lo que hablamos como casi como preceptos psicológicos de cómo entrenar la mente para poder luego aplicarlo, ya sea en mi caso, o si que a usted le interesa el humor, en hacer reír, pero también en resolver conflictos, en hacer docencia, etcétera. Entre medio, creo que algo importante de entender es que el humor, algunos postulan que es un reflejo de las sociedades, ¿no? Por eso hoy nos hace reír algo que a lo mejor hace algunos años atrás no nos hacía reír, y hace algunos años atrás nos hacía reír algo que hoy no nos hace reír, ¿cierto? Porque es un humor, el humor es víctima de su contexto, tanto contexto en la situación micro como el contexto macro a nivel social, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es importante, si queremos hacer reír, si queremos hacer reír, y especialmente si queremos hacer reír a gente desconocida, es importante tomar en cuenta dos cosas. Uno, el contexto macro, ¿cierto? Eh, Como les decía al comienzo, todos podemos ser graciosos, todos somos chistosos en ciertos contextos. Todos somos chistosos, yo digo todos, la gran mayoría somos chistosos, por lo menos para una persona. Hay gente que es fome, fome, fome. Hay gente que es fome en todos los contextos. Es fome en el trabajo, es fome con los amigos. Nunca ha tirado una talla buena en su vida. Pero a lo mejor conoce el amor de su vida, tiene una relación de años y con esa persona se ríen mucho mutuamente porque tienen códigos en común, es decir, las cosas que hablan, las posturas que tienen son similares sobre ciertas cosas, tienen palabras que le rememora a ambos algo en común, entonces tienen código en común, tienen la confianza suficiente, ¿cierto? Tienen la confianza suficiente para decir ciertas cosas que salgan tal vez de lo lógico, ¿cierto? Y por otro lado se conocen lo suficiente para saber cuándo están hablando en serio y cuándo no, porque pasa mucho, por ejemplo, con el humor negro. El humor negro, este humor oscuro, ¿cierto? Es un humor que a veces cae en la crueldad, ¿cierto? Que cae en temas sensibles,
que cae en temas tal vez que pueden sonar agresivos o violentos, pero si tú conoces a la persona, que no me refiero a que sea tu amigo, pero por ejemplo, no sé, Edo Caroe, si yo conozco a Edo Caroe, yo sé el humor que hace Edo Caroe, he seguido la carrera de Edo Caroe, o por último me dijeron, no, si Edo Caroe hace el humor así, así, y yo lo estoy viendo y tira un chiste muy negro, yo me voy a reír porque entiendo que es el humor que hace y no es lo que piensa realmente, ¿cierto? Sin embargo, si yo voy a un bar un martes, 8 de la noche, y de repente un show de stand-up gratuito, y se sube una persona que nunca he visto en mi vida, y empieza a hablar de un montón de barbaridades, ¿cómo me voy a reír yo si yo no sé si esa persona está haciendo chistes porque es un ejercicio eh, cómico, creativo, de inventar una realidad donde existe esta posibilidad? ¿O es lo que piensa realmente? O a él le da risa, aunque fuese real la situación. Entonces hay un montón de información que esto uno no lo piensa conscientemente, esto es innato, de factores que ayudan a que seamos graciosos en ciertos contextos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchas personas son muy graciosas en los carretes con amigos. ¿Por qué? Porque ahí está la confianza máxima, están los códigos, está el conocimiento de las otras personas. Entonces, obviamente, ahí podemos decir, hacer lo que se nos ocurra y todos nos vamos a reír, todos la vamos a pasar bien. Distinto es si esta misma persona la tomamos y la llevamos a un bar donde hay 30 personas, no conoce a nadie, ellas tampoco lo conocen a él y tienes que hacerlo reír. Eh, Ahí es importante dos cosas. Primero, el contexto social, político, económico, moral, cultural del momento donde estás contando las cosas, que es lo primero que tienes que tener claro, porque si cuentas un chiste, por ejemplo, cuentas un chiste sobre el coronavirus, ya, y hablas algo súper oscuro sobre el coronavirus y de que, no sé, ciertas personas ojalá mueran porque lo merecen y es como, chucha, pero estamos en medio de una pandemia. Bueno, este show no se realizaría porque estamos en cuarentena, pero pasó hace poco, ponte tú, pasó hace poco, un familiar mío falleció, no, tranquilo, pero ponte tú que un familiar mío falleció de coronavirus y esta persona está contando esas cosas, no me voy a reír, ¿cachai? No me voy a reír. Entonces, por un lado, el contexto macro, ¿cierto? Por otro lado, el contexto micro. Eh, es súper importante la disposición que tiene la gente a reír, la disposición que tiene la gente a escucharte, la disposición que tiene la gente a pasarla bien. Eh, por ejemplo, estos típicos shows que hacen a veces, que te llaman, oye, mira, tenemos un show en el Tabito, en la disco Excalibur, va a ser a las, puta, la idea es que ustedes se presenten en Tipín 12, una, ya, tú llegáis al show, 3 de la mañana todavía no actuáis, está toda la gente bailando, pasándola bacán, están todos medio arriba de la pelota, todos disfrutando, todos gozando, todos bacanes, y de repente, súper mal el limitador de sonido. Este era un disco cortando. Aparece el animador, la gente, porque estaban todos bailando, todos perreando hasta abajo. Cortan la música y el presentador dice: qué bien la hemos pasado esta noche, qué tanto que hemos disfrutado, qué tanto que hemos disfrutado. No es el mejor animador, pero ponte tú que dices: hemos disfrutado esta noche y ahora para seguir disfrutando, quiero dejarlo con ustedes, con el señor Marcelo Valverde. Chucha, obviamente la disposición de esa gente a reír va a ser nula, porque están en otra cosa, la estaban empezando mejor, estaban perreando, estaban olvidando sus problemas, estaban disfrutando, estaban conociendo gente nueva, estaban pasando la bacán. Hay un corte, ese corte obviamente. Dije corte y hubo un corte, pero bueno, se corta la música, ¿cierto? La gente cambia de estado, porque está en un estado de euforia, de alegría, de excitación, y cambian a un estado de incertidumbre, de enojo, de irritación. Entonces, obviamente,
no, la gente va a preferir lo primero, ¿cierto? La gente va a preferir ese estado de comodidad donde ya la estaban pasando bien a un estado de incertidumbre donde no saben qué es lo que va a pasar, ¿ya? Llevando esto a los contextos en general, existe desde la teoría de las emociones algo que es la imposibilidad de la dicotomía emocional en las personas. ¿Ya? Una persona no puede tener dos emociones contrarias al mismo tiempo, no puede sentir dos cosas contrarias al mismo tiempo, ¿cachai? No somos Rafa que dice estoy feliz y enojado al mismo tiempo, ¿cachai? Entonces, por eso, por ejemplo, no sé, tiene una discusión con un familiar, y esa persona se enoja contigo y tú vas al tiro a decir, no, pero arreglemos las cosas, y no, es imposible porque esa persona está en un estado negativo, está en un estado de tristeza, de pena, de rabia, de enojo, entonces tú no lo vas a, a arreglar las cosas en ese momento, ¿cachai? Hay que esperar que las cosas se calmen y poder conversarlo cuando corresponde. Lo mismo pasa con el humor, ¿cierto? Si tú haces enojar a alguien, por ejemplo, a mí me pasa a veces cuando voy a ver shows de stand-up que a veces el comediante me pierde, en un momento me pierde. Dice algo, se comporta de cierta manera que me da rabia o que me enoja o que me da pena, no sé, y ahí ya no puedo volver a reír, po. Ya no, porque además, otra cosa desde la teoría de las emociones es que cuando uno está en un estado emocional positivo, es decir, alegre, eufórico, feliz, uno analiza y uno piensa en mucho menos detalle, ¿cachai? Uno no analiza tanto las cosas, no, por ejemplo, cuando uno está feliz toma decisiones súper apresuradamente, no sé, hoy estamos tanto, ya casémonos, ya hoy viajemos, da lo mismo. Y después chucha, ¿verdad que hay que pagar? ¿Verdad que tenemos deuda? Etcétera. ¿Verdad que estamos dentro en una pandemia mundial? Bueno, tal vez no era la mejor decisión en ese momento. En cambio, cuando uno está en un estado emocional negativo, uno tiende a sobrepensar mucho más las cosas, ¿cierto? Por eso cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, alguien tiene un problema, se lo cuenta a alguien que está en un estado súper bacán. Entonces llega la persona con el problema y le dice, oye, ¿sabes que me pasó tal cosa? Y no sé qué hacer. Y el otro dice, ah, pero haz tal cosa, pues. No, no, pero lo que pasa es que habría que ver de esto. Ya, pero esto. No, sí, pero ¿cachai? Entonces la persona que está en un estado negativo es mucho más reflexiva y le busca el pero y todo porque están en esa cosa de que el cerebro empieza a analizar todo lo malo, ¿cachai? Todos los detalles negativos que pudiese haber sobre eso. En cambio, la persona que está en un estado positivo es mucho menos reflexiva y su mente está mucho más ágil de buscar soluciones, ¿cachai? Y de seguir adelante. Entonces, eso mismo aplica en el humor y en general cuando uno habla en público. Si tú vas y está la gente triste, enojada, le acaban de decir que va a haber reducción de personal, ponte tú, y tú llegas a dar una charla, te van a buscar el pero de todas formas, ¿cachai? O si pasa esto de la disco que le decía, la gente va a estar así como, ¿qué me va a contar el caballero que me paró la música, que me jodió la noche? A ver, ¿qué tan chistoso tenéis que contar? Y tú empezás con los chistes y dices, no sé, oye, ¿le ha pasado? No, no me ha pasado. ¿Cachai? Entonces, son mucho más críticos y bien pesado el tonto igual. Entonces, es importante que el público, el que va a hacer reír, tenga disposición de reír. Y eso se logra, por un lado, que el contexto sea lo más o menos posible, que se escuche bien, que haya una buena iluminación, un montón de aspectos técnicos, pero por otro lado, también que tu actitud facilite esto. Si tú llegáis, un show gratuito, que pasa mucho el show gratuito, tú llegáis, están todos comiendo, nadie te está mirando, y tú empezás ahí, oye, un poquito, ¿me pueden poner un poquito de atención? Puta, mínimo que si hay una persona en el escenario, mínimo que pongan atención. O sea, que si usted, chucha, ¿por qué yo te debo poner atención a ti, que no te conozco, que no sé de qué me vas a hablar, si estoy conversando con el amor de mi vida aquí, que me encanta hablar con esta persona, que todo lo que hablamos la pasamos bien, y voy a dejar esta conversación súper entretenida que tengo por hablar con un desconocido? ¿Cachai?
Entonces, esa actitud obviamente no te va a facilitar las cosas. En cambio, si llega tirando unas tallitas, conversando con la mesa, siempre desde la simpatía, de la empatía, entendiendo que ellos tal vez no vinieron a ver un show, como es gratuito, se subió a alguien, y lograr que esta conversación, este fiato que se está dando, este feedback que se está dando con el público, la gente comprenda que la va a pasar mejor escuchándote a ti, que eres un desconocido, que escuchando a alguien que ya conoce, la disposición a reírse va a ser distinta. Y si tienen disposición a reírse, es decir, estar en un estado positivo, los chistes van a funcionar mucho mejor. Porque como les dije, van a estar en un estado mucho menos reflexivo, en un estado mucho menos crítico, y el chiste, de por sí, el hombre rompe con la lógica, ¿cierto? Rompe con lo establecido. Entonces, si la otra persona está en un estado donde te va a criticar cada cosa que no tenga sentido, va a ser mucho más difícil y tu trabajo va a tener que ser mucho más exhaustivo en que no haya ningún hoyo argumental ni nada para hacer reír. En cambio, si estás en un estado positivo, por eso a veces uno dice, uy, este comediante no es tan bueno, pero sé que lo fui a ver en vivo, estaban todos muertos de la risa, todo era... Claro, porque a lo mejor no es tan bueno a nivel técnico, pero sí tiene una muy buena puesta en escena, sí logra enganchar con la gente, ponerlo en un estado positivo, en un estado de efervescencia, en un estado de felicidad, que estén receptivos. Entonces, cualquier cosa que diga va a hacerlo reír y eso hace que ellos estén en un estado más positivo y eso hace que él, cualquier cosa que diga, sea más chistosa y todo va creciendo. ¿Ya? Entonces, es súper importante no solo preocuparse de uno, sino que preocuparse de que la otra persona le esté pasando bien. ¿Ya? Eso. Ahora, vamos a lo ya medular, que sería el uno mismo, ¿cierto? Ya hablamos de, del trabajo previo que hay que hacer, de ejercitar la mente, ¿cierto? Del contexto macro que tienes que tener un buen termómetro que sepa qué cosas hablar y qué no hablar, del contexto micro, es decir, facilitar lo más posible el estado positivo de la gente y la disposición que tengan a reír o a escucharte, ¿cachai? Y por otro lado, ahora vamos con uno mismo, ¿cierto? Con cómo uno construye el relato, cómo uno trabaja lo que uno quiere contar para que esto sea interesante para la gente y ojalá chistoso, ¿ya? Eh, Personalmente, yo tengo una forma de trabajar muy poco ortodoxa. No soy muy de escribir los chistes, no soy muy de pensar en una estructura, sino que lo voy trabajando mucho más espontáneamente sobre el escenario. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, y eso es súper importante, conocerte a ti mismo, saber cuáles son las herramientas que a ti te funcionan mejor, cuáles son las herramientas que a ti te facilitan ser más gracioso, llegar de mejor manera a la gente. A mí personalmente me sirve mucho el estado de alerta que se genera en la mente cuando está el animal a punto de ser cazado por su presa. ¿Ya? Yo trabajo mucho desde el instinto de supervivencia. Entonces, normalmente voy trabajando las ideas muy generales, las voy probando una y otra vez sobre el escenario y por mi estructura de personalidad, por mi rasgo de personalidad, por mi forma de ser, tengo tanto la necesidad de caer bien, tengo tanto la necesidad de hacer reír, que mi cerebro se pone en estado gacela arrancando de un león y empieza a buscar cómo puede ser gracioso. Entonces ahí se me ocurren eh, chistes que tal vez no se hubiesen ocurrido en una oficina con una hoja en blanco escribiendo, ¿cachai? Pero, vamos un poquito más atrás. Para poder ocupar este o cualquier otro método que a ti te sirva para construir tu rutina o tu discurso o tu relato, es súper importante manejar súper bien la estructura y los recursos básicos que tiene el humor o el storytelling o el contar historia. eh, Porque con eso, cuando uno lo tiene internalizado, que es lo que
le comentaba al comienzo de esta conversación, cuando uno tiene realmente internalizado ese conocimiento, lo puede aplicar inconscientemente sin tener que recurrir a replicar paso a paso cómo se realizan las cosas. ¿Ya? Entonces, primero, es importante entonces conocer la estructura mínima de lo que es el humor o el contar historia cómica, ¿no? El humor, el relato cómico, el monólogo cómico, como quieran llamarle, eh, su base, su estructura mínima es el chiste, ¿cierto? El chiste es este relato gracioso que tiene intención de ser gracioso, ¿cierto? Es un relato construido para ser gracioso, no es algo espontáneo. eh, si yo les voy a hablar y se me cae, a lo mejor ustedes se van a reír, pero yo no quise ser gracioso. En cambio, si yo construí algo para que ustedes se rieran, ahí pasa a ser un chiste. Y se compone básicamente de dos componentes, ¿ya? La premisa y el remate, es decir, el contexto y el quiebre cómico. La premisa es toda la información necesaria para realizar el quiebre cómico y que se genere la risa. Dentro de la premisa, es importante economizar lo más posible las palabras para llegar a lo cómico. Es como en las películas. No sé si se han dado cuenta en las películas. eh, Todo lo que pasa en una película tiene una razón de ser, ¿cierto? Cualquier escena, si te mostraron que el personaje agarró la caja de fósforo, es probablemente porque esa caja de fósforo va a ser utilizada después. No sirve de nada que agarre una caja de fósforo, la película dure 4 horas, se terminó la película y tú dijiste, ¿y qué chucha hizo con la caja de fósforo? ¿Para qué necesitaba esa caja de fósforo? Bueno, en el chiste pasa lo mismo. La premisa debe contener la información justa y necesaria para llegar al remate. ¿Ya? Muchas veces pasa que uno empieza a escuchar un chiste y dice, oye, el otro día yo me levanté, una vez me pasó, estábamos impartiendo un taller de comedia, eh, los participantes tenían que escribir sus chistes, llega alguien a contar su primera rutina y era, oye, el otro día me levanté, hoy tenía harto sueño, pero bueno, logré levantarme, me acuerdo que me puse mi ropa y me fui a trabajar, pues. Me fui a trabajar, estaba trabajando, me acuerdo, estuve trabajando esta tarde bueno, terminé mi trabajo y me fui, me subo al auto, me acuerdo. Chuta, y contó todo su día y no había ni un chiste, po. Y tampoco que todo eso después llevaba un quiebre de que te decía, oh, todo lo que contó era necesario para esto. No, no había chiste. Entonces, es importante que tú sepas que la premisa debe ser lógica, ¿cierto? Debe ser, no tiene que ser verosímil, debe ser creíble, debe tener sentido y ante todo debe contener la información justa y necesaria para llegar al remate. El remate, por otro lado, es la parte del chiste que quiebra con la lógica, ¿cierto? Que se pueden utilizar distintos recursos, ya sea por exageración, oye, era tan narigón que no sé qué cosa, ya. O por comparación, oye, tal cosa es como esta otra cosa. Comparar dos mundos que no tienen relación lógico, pero que en este contexto te hace sentido. Por contraposición, ¿cierto? Que compara dos mundos distintos eh, que por ejemplo, eh, tal cosa es así. Si fuese de esta otra forma, sería asá. ¿Ya? Eh, bueno, la exageración. Existen distintos recursos, ¿cierto? La regla de tres. La regla de tres es la regla universal para todo en la vida. Todo está hecho en la regla de tres y hay una frase que dice el humor es de a tres. ¿Cierto? El humor viene de a tres. ¿Por qué? Porque cuando uno da ejemplos, por ejemplo, uno dice eh, una enumeración de ejemplos, ¿ya? Como habla Piñera, por ejemplo. Piñera siempre dice, eh, eh, somos un país unido, solidario, tal cosa, ¿ya? Bueno, en el humor se ocupa esta misma regla de tres y siempre sea un tercer ejemplo que tiene que ser el más gracioso, ¿ya?
Entonces, cuando uno utiliza esta regla, el primer ejemplo tiene que ser el que sienta las bases lógicas, ¿cierto? Un ejemplo realista. El segundo ejemplo es el que le da el, el fundamento al primero, ¿cierto? Porque si tú das un ejemplo, es un ejemplo suelto. Si das un segundo ejemplo, te hace sentido, ah, ya, uno, dos, esto significa que estos ejemplos están dentro de esta temática, ¿cierto? Necesitas un segundo ejemplo para sentar esas bases. Y el tercer ejemplo es el que rompe con la lógica y es donde se realiza el remate para que la gente se ría. Listo. Eh, entonces, estos recursos son variados, múltiples. Está, no sé, la personificación, que es cuando también a animales, objetos, les das facultades humanas, ¿cierto? Está el humor absurdo, que es este humor que rompe con toda lógica y que te pone, por ejemplo, eh, un comportamiento particular en una situación que no correspondería, no sé, dos payasos en un funeral que están haciendo se están tirando pasteles, es absurdo, ¿cierto? Pero sin embargo tiene que tener un fundamento, no es tirar por tirar, sino que eso es delirio. Cambio el humor absurdo, eh, sabe cuáles son las bases lógicas para poder romperlas y generar la risa. Ya, eso. No quiero ahondar mucho en eso porque siento que hay gente que esa parte la manejaba mucho mejor en el sentido de que los pueden profundizar mucho más. Hay libros al respecto, hay bibliografía a la que pueden recurrir. Y si no, pueden tomar el taller de mi gran amigo Luis Slim, que tiene un taller de estructura de chistes que es enfocado meramente en eso y que con quien realizo el programa que les dije que se llama El sentido del humor. Así que si quieren profundizar más en eso, hablen con él. ¿Qué les puedo aportar yo? Yo creo que es sentando esas bases, ¿cierto? Conociendo los recursos básicos para construir un relato cómico, para construir un chiste, para construir una rutina cómica, eh, viene, tienes que internalizarlo lo más posible, ¿ya? Busca en internet, hay mucha información sobre esto, hay muchos videos en YouTube sobre esto. Métete al taller que es de Luchito Slimming, como les dije. Profundicen mucho, 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 mucho. Yo cuando comencé a hacer stand-up aquí en Santiago, en algún momento pensé tomar un taller de stand-up, pero después me di cuenta de que no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser capaz de encontrar la forma de ser cómico que a ti te sienta cómodo. Y eso se logra con tiempo, con años, de conocerte a ti mismo, básicamente. Pero sí hay que conocer herramientas que te sirven para poder profesionalizar ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Voy a tomar un taller de stand-up comedy. Yo pensé, a ver, yo hago stand-up y hago radio. Estas son las dos cosas que más me gusta hacer. Stand-up, radio y quiero hacer también ficción, ¿cierto? Quiero hacer una serie. Gastos Comunes, la pueden ver en YouTube. Quiero hacer un programa de radio, en el sentido del humor. Lo pueden ver, escuchar en Spotify. Y quiero hacer stand-up. Tengo un especial que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. youtube.com/Coronel Valverde. Un especial de stand-up comedy. Estas son las tres cosas que me gustan hacer. Así que tomé dos cursos. Por un lado tomé este curso que yo les decía de Luis Slimming, que era el curso de estructura de chiste, ¿ya? Escritura de chiste. Entonces, que me sentaba las bases teóricas de cómo poder escribir chistes desde cualquier temática o desde la hoja en blanco. Y por otro lado, tomé un taller de como 3 meses de improvisación con Panqueque y La Mollita, los que hacían los improvisadores, que es el programa que les comenté al comienzo cuando les daba el ejercicio sobre pensamiento divergente. La escuela Mamut
de improvisación, tomé este taller de improvisación que me enseñó un montón de herramientas de cómo utilizar el error en pos de trabajar, cómo trabajar en equipo, cómo saber escuchar, cómo poder tomar ideas y aportar y no pensar siempre en cómo yo me voy a lucir, sino en cómo yo hago que el equipo se luzca, etcétera. Y con estas herramientas yo pude desarrollar mi trabajo y seguir en esta máquina de ir conociéndome a mí mismo para saber de qué forma yo puedo ser lo más chistoso posible dentro de mis herramientas, de mis capacidades y de mis habilidades. ¿Ya? Eh, entonces, como les decía, tomando eso, yo me permito ahora trabajar de cierta forma que a mí me es cómodo porque ya tengo internalizados esos conocimientos para poder aplicarlos inconscientemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante en un relato? En un relato para que haga reír eh, a pesar de que la gente no te conozca. ¿Ya? Por un lado, debe ser algo que sea gracioso en sí mismo y no que necesite información previa o códigos previos o conocimientos previos para reírte. Por ejemplo, muchos cuando comienzan a hacer stand-up cuentan anécdotas. Dicen, oye, pero si con mi amigo me sale re chistoso, ¿por qué nadie se rió? Bueno, porque tus amigos manejan códigos, información y conocimiento previo sobre ti, sobre el contexto en que se desarrolló esta anécdota, y por ende hay un montón de otros factores que vuelven graciosa esa anécdota. Cuando profesionalizas esa historia y las cuentas a gente que no te conoce, que no conoce nada de ti y que su contexto es solo el que tú le estás entregando, esa historia, ese relato debe sostenerse en sí mismo. Y por ende debe ser gracioso en sí mismo y no necesitar información previa. ¿Ya? Ahora, ese relato debe ser real. Y cuando digo real, no me refiero a que sea completamente verdadero o que haya pasado realmente cada y una de las cosas que tú estás contando. Porque eso es volvemos, es una anécdota. Las anécdotas tienen momentos buenos, pero momentos malos. De hecho, yo creo que a muchos les ha pasado que están contando una historia y cuando van en la mitad de la historia dicen, oh, ahora que me acuerdo, no era tan bueno el final de esto. O, ¿cachai? O no era tan entretenido como yo pensaba. Y como que empezáis como a inventar entre medio, para adornar la historia, para que sea gracioso, zafar y ya, bueno, y eso fue lo que pasó. Y porque si no es una fomedad o es gracioso, pero gracioso, como les decía, con amigos y todo. Para que sea gracioso entonces, para gente que no conoces, debe ser real en el sentido de que sea algo que está contando, que sientes realmente cuando lo cuentas, que te emana o que te genera un sentimiento, una emoción, una forma de contarlo. Ojalá te haya pasado o esté basado en algo que tú conoces bien, ¿cachai? En información que tú manejas, porque así va a poder ser lo más realista posible tu forma de expresarlo, ¿cachai? Que no significa que sea verdadero, pero sí realista. Y tomando eso en cuenta, eh, otro concepto que creo que es importante tomar en cuenta es la verosimilitud. Creo que la verosimilitud es más importante que la realidad. La verosimilitud es que el relato que estás contando suene creíble, suene realista. Que si yo te veo a ti sin conocerte y me estás contando algo, a mí me haga sentido que eso haya pasado de verdad, porque me calza con tu persona, con tu físico, con tu actitud, ¿cachai? Y obviamente que además es coherente con otras cosas que contacte, tiene una coherencia interna el relato, tiene una coherencia también con el resto de los otros relatos, es decir, si al comienzo me contaste que eras huérfano y ahora me estás contando, hoy mi papá el otro día me fue a ver a mi casa y tú dices, bueno, no era huérfano, ahí todas esas pequeñas cosas hacen que quiebres la concentración de la gente porque van a reparar, oye, espérate, y no van a seguir escuchando el chiste y van a bajar su estado anímico y se van a poner más críticos y entonces todo va a ir en una bola de nieve que va volviendo más difícil cautivar a ese público. ¿Ya? Entonces, la verosimilitud es fundamental. Sonar creíbles, sonar reales,
y que los sentimientos que están emanando de ti mientras estás contando esto, también sean coherentes con lo que estás contando. Si estoy contando algo triste, mi tono tiene que ser triste. Si estoy contando algo alegre, mi tono tiene que ser alegre. Si estoy contando algo que me perturba, mi tono tiene que ser medio perturbador. ¿Cachai? Entonces, eso. Y sobre eso quiero profundizar un poquito más en la importancia de la revelación emocional. Eh, Cuando uno cuenta un relato, normalmente uno tiene una rutina de chistes, de historias que uno cuenta durante 1 o 2 años y que te las sabes de memoria. Te las sabes de memoria y la contáis una y otra vez, y eso hace que corras el riesgo de contarlo cada vez con menos emoción, con menos intensidad, ¿cachai? Con menos euforia, con menos sentimiento. ¿Ya? Entonces, un consejo. Cada vez que cuenten algo, cuéntelo como que sea la primera vez que se lo estás contando a alguien en tu vida. ¿Has cachado cuando te pasa algo y llegáis a tu casa y se lo conté a la primera persona que veí y se lo conté con esta emoción de que, oye, caché que estaba ahí y pasó esto y después pasó esto otro? Y que mientras tú lo estás contando, como nunca lo antes lo has verbalizado, lo estás verbalizando por primera vez, te vas dando cuenta de ciertas cosas porque no habías racionalizado. Entonces, hoy pasó esto, oh, soy súper tonto. Y después me pasó esto, churra, pero ¿cómo pude pensar? ¿Cachai? Está esa revelación emocional que está revelando este relato al resto, pero a la vez estás revelando en ti mismo emociones que te están emanando con al momento de contar este relato. ¿Cachai? Entonces, aunque cuentes 100 veces una historia, siempre tienes que contarla como que fuera la primera vez que se la cuentas, la primera vez que la verbalizas, como que solo lo hubieses tenido en la mente y la estás contando por primera vez. Entonces así va a ser mucho más fácil que emanen emociones de tu persona cuando la estás contando. ¿Ya? Eso creo que es súper, súper importante. Y creo que es la base para enganchar con la gente, para que la gente diga, oh, esto es interesante, porque hasta esta persona que de seguro se sabe de memoria esta historia le está causando emociones, entonces obviamente me la está causando a mí. Y pasa esto como de la fogata, ¿no? En la fogata cuando estamos con un montón de amigos, siempre estamos conversando de a dos, muchos parejas conversando, y tú empiezas a contar una historia y te empiezas a emocionar, y entonces pasó esto, y el que está al otro lado te quiere escuchar también, y de repente no te das ni cuenta y tenía toda la fogata escuchando tu historia. Ya, esto hay que lograr cuando uno habla con desconocidos, porque como les decía hace un rato, la gente obviamente va a preferir hablar con alguien que ya conoce, sobre temas que ya maneja, sabiendo la postura que ya tiene clara de la otra persona, que escuchar a un desconocido donde además no puede intervenir. Entonces es trabajo de uno hacer que ese relato de uno como desconocido hacia el resto sea más interesante que lo que puedan conversar entre ellos. ¿Ya? Y para eso, para finalizar, es importante conocerse a uno mismo, conocer qué temas se me hacen cómodos de contar, qué posturas sobre esos temas, porque uno puede contar lo mismo desde el miedo, desde la inocencia, desde el sarcasmo, desde el enojo, pero, por ejemplo, una situación personal. Yo cuando comencé a actuar acá en Santiago, me acuerdo que actuaba mucho con Felipe Abello. Felipe Abello me dio la oportunidad de abrir muchos de sus shows, entonces yo actuaba para su público. Entonces yo era una persona completamente desconocido, nadie me iba a ver a mí. El público de él además mayor, era entre 30 y 40 años, entonces yo era una persona de 26 en ese momento, que era menor que el público, pero entonces no le causaba ni una seguridad, autoridad, lo que yo pudiese contarle. Pero por otro lado, yo era grandote, barbón, en ese tiempo tenía un moicano, chaqueta de cuero, pantalón apretado, bototo, grandote, eso como con capucha, con chaqueta de cuero. Y más encima a mí me gusta mucho interactuar con la gente, entonces yo me acercaba, muchas veces me bajaba del escenario, para darme yo seguridad, me bajaba del escenario, hablaba ahí cerca de las mesas, este grandote con chaqueta de cuero, hablando así, oye, ¿y ustedes qué les pasó? Y me hacía contando chistes, que en ese momento contaba chistes mucho más eh, burdos. Entonces causando esa incomodidad, y tú, ¿qué opinas? Entonces la gente obviamente no se reía, pues si lo estaba intimidando. Entonces con el tiempo fui cambiando. Entonces después actuaba con este tipo de camisa o con polera. Y como yo tengo poco músculo,
actuaba con hombro más caído, un tono más relajado. Las mismas temáticas, los mismos chistes, los empecé a contar desde otra postura, ya no de la postura del oye, mira, qué irreverente que soy, sino que esta como revelación que yo le decía, que mientras yo contaba las cosas me estaba dando cuenta de la tontera que estaba hablando, o de la tontera que hice, de la tontera que pensé. Entonces la gente se iba dando cuenta junto a mí de lo tonto que era. Entonces era una postura mucho más amigable y tomando los mismos chistes cambié completamente mi personaje escénico, mi personaje cómico, y a la gente le empezó a gustar mucho más. Y además era un personaje que iba mucho más de acuerdo con mi personalidad real. Entonces, Marcelo Valverde de por sí es una persona un poco introvertida, pero también medio inocente, medio tonto, que normalmente toma las decisiones más extrañas dentro de las oportunidades que tiene. Y eso llevado al escenario, lo exacerbé, y el coronel Valverde, que es el que se sube al escenario, es eso por 20, ¿ya? Entonces eso es súper importante, conocerte a ti mismo, saber desde qué lado te suena al público, le es agradable escucharte, eh, y ser muy, muy sincero al momento de contar las cosas. Eh, Obviamente hay gente que tiene un personaje mucho más, no sé, po, sarcástico y dice cosas que no piensa, pero en el fondo todos tomamos cosas, recursos que uno ya tiene, ¿cachai? Esa persona que hace un humor muy oscuro, de por sí debe tener un humor oscuro en su vida, ¿no? Debe ser un pan de Dios, ¿cachai? Eh, pero es importante que nosotros nos sintamos seguros en el escenario, pero además que hagamos sentir seguras a las personas que nos están escuchando, ante todo. Eh, entonces hay que conocerte a ti mismo y entender que le estás hablando a gente que no conoces, y que tu actitud tiene que ayudar a que ellos estén en el estado más positivo posible para escucharte, para darte la oportunidad de hacerlos reír, y de entretenerlos. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que compartir con ustedes por el día de hoy. Creo que fue poco más de una hora. Espero que lo hayan disfrutado. Y ahora al terminar el video, revisen los comentarios para que vean cuántas cosas vio el resto, cuántas cosas rojas pensaron en un minuto el resto, qué palabras se le ocurrieron con las siglas que di. Y, y se puede dar un ejercicio entretenido ahí, aquí abajito en los comentarios. Eso. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Marcelo Valverde. Me encuentran como @coronelvalverde en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch. Y pueden escuchar El Sentido del Humor en Spotify. Eso. Que estén bien. Un gusto. Muchas gracias a la gente que me invitó a grabar este video. Espero que lo disfruten. Dejen sus comentarios si son buena onda, si son mala onda. ¿En serio llegaron al final de un video de una hora? No es necesario. Ya estoy peleando con gente que no existe, peleando con gente que acabo de inventar yo. Pero eso, espero que lo hayan disfrutado. Que estén bien, los quiero mucho, los quiero caleta. De verdad, le agarré en esta hora que hablé yo nomás, que ustedes no participaron, pero los quiero caleta. Eso, que estén bien, nos vemos. Chao, chao, chao.